La difusión de la palabra de Dios en la España medieval. Cuando viaje con rumbo a España, espero poder verlos y ser acompañado parte del camino por ustedes. Romanos 15:24. El apóstol Pablo escribió estas palabras a los cristianos de Roma cerca del año 56. La Biblia no dice si logró realizar o no su viaje al territorio de la actual España. Pero en cualquier caso, el trabajo de Pablo y el de otros misioneros cristianos contribuyó a que el mensaje de la palabra de Dios llegara a la península ibérica en el siglo II. No tardaron en aparecer florecientes comunidades cristianas por toda la península. Como ésta llevaba ya bastante tiempo bajo el dominio romano y el latín se había convertido en el lenguaje más común del vasto imperio, surgió la necesidad de traducir la Biblia a dicho idioma. La Biblia en latín. Los primeros cristianos de la España romana realizaron varias traducciones al latín que llegaron a conocerse en su conjunto como la Vetus Latina Hispana. Estas versiones latinas estuvieron en circulación por siglos, hasta que Jerónimo concluyó su famosa Vulgata Latina en el siglo V. La traducción de Jerónimo, completada en Belén, Palestina, llegó a España en tiempo récord. ¿Cómo? Cuando Lucinio, estudiante de la Biblia muy adinerado, se enteró de que Jerónimo estaba preparando una traducción al latín. Quiso conseguir una copia lo antes posible, de modo que envió 6 escribas a Belén para que copiaran el texto. En los siglos posteriores, esta versión fue sustituyendo gradualmente a la Vetus Latina Hispana. Aunque ambas traducciones ayudaron a la gente a entender el mensaje de la Biblia, surgió una nueva necesidad con la caída del Imperio Romano. La Biblia en pizarras. Los visigodos y otras tribus germánicas invadieron la península ibérica en el siglo V y trajeron consigo un nuevo idioma, el gótico. Los invasores practicaban una forma de cristianismo llamada arrianismo, la cual rechazaba la doctrina de la Trinidad y tenían su propia traducción de las Escrituras, la Biblia gótica de Ulfilas. Esta Biblia se leyó en la España medieval hasta finales del siglo VI, cuando el rey visigodo Recaredo renunció al arrianismo y se hizo católico. El rey ordenó que se recogieran y destruyeran todos los libros arrianos, incluida la Biblia de Ulfilas, con lo cual desaparecieron de la península los textos góticos. Aún así, la palabra de Dios siguió su avance durante esta época. Aparte del gótico, se hablaba todavía un dialecto del latín que dio origen a las lenguas romances de la península: castellano, catalán, gallego y portugués. Los documentos más antiguos en este dialecto fueron escritos en tablillas de pizarra, razón por la cual se los conoce como pizarras visigodas. Son originales de los siglos VI y VII, y algunas contienen pasajes de los Salmos y los Evangelios. Una de ellas contiene el Salmo 16 completo. La aparición de pasajes bíblicos en tablillas ordinarias demuestra que la gente común leía y copiaba la palabra de Dios en aquel tiempo. Al parecer, los profesores usaban dichos textos como ejercicios para enseñar a leer y escribir a sus alumnos. Las tablillas eran mucho más baratas que el pergamino empleado por los monasterios medievales para producir sus Biblias ilustradas. Una de estas valiosísimas obras se encuentra en la iglesia de San Isidoro, en León, España. Es del año 960. Tiene 516 hojas de unos 47 centímetros, 18,5 pulgadas, por 34 centímetros, 13,5 pulgadas, y pesa unos 18 kilos, 40 libras. Otra de ellas, la Biblia de Ripoll, se encuentra en la Biblioteca del Vaticano, y fue producida cerca del año 1020. Es una de las Biblias medievales más bellamente ilustradas. Una sola letra inicial requería un día entero de trabajo por parte de un monje, y un título de página una semana. A pesar de su inmenso valor, estas obras de arte no ayudaron mucho a difundir el mensaje de la palabra de Dios entre el pueblo. La Biblia en árabe. En el siglo VIII, un nuevo idioma comenzó a echar raíces en la península como resultado de la invasión árabe. En las zonas que colonizaron los musulmanes, el árabe le ganó terreno al latín,
y surgió la necesidad de que hubiera una Biblia en ese idioma. Se cree que en la España medieval circularon muchas traducciones de la Biblia en árabe, en especial de los Evangelios. Al parecer, un obispo sevillano del siglo VIII llamado Juan tradujo la Biblia completa a dicho idioma. Lamentablemente, la mayoría de esas traducciones han desaparecido. Una de las pocas que quedan es una versión de los Evangelios realizada a mediados del siglo X, que se encuentra en la Catedral de León. La Biblia en español. Al final de la Edad Media comenzó a tomar forma el castellano o español. Esta nueva lengua estaba destinada a convertirse en una herramienta fundamental para la difusión de la palabra de Dios. La nota a pie de página dice: actualmente hay 540 millones de personas que tienen el español por lengua materna. Fin de la nota. El texto más antiguo en español aparece en la Facienda de Ultramar, Hechos de Ultramar, de principios del siglo XIII. Esta obra contiene el relato de un viaje a Israel e incluye información del Pentateuco y otros libros de las Escrituras hebreas, Antiguo Testamento, así como los Evangelios y las Epístolas. La Iglesia no estaba nada contenta con la labor de traducción. En 1234 el Concilio de Tarragona decretó que todas las Biblias en idiomas vernáculos, propios del país, debían entregarse al obispo local para ser quemadas. Afortunadamente, el decreto no logró detener la traducción de la Biblia. El rey Alfonso X, 1252 a 1284, considerado el padre de la prosa española, quería contar con las escrituras en español y patrocinó su traducción. Entre otras versiones de este periodo se encuentran la llamada Biblia prealfonsina y la Biblia alfonsina, que vio la luz poco después y era la más completa de la época. Ambas obras contribuyeron a la consolidación y enriquecimiento del naciente idioma. Thomas Montgomery, autoridad en la materia, dice lo siguiente sobre la Biblia prealfonsina. El traductor de esta Biblia produjo una obra admirable, tanto por su exactitud como por la belleza de su lenguaje. El lenguaje es sencillo y claro, como era conveniente en una Biblia preparada para el uso de personas no muy doctas en latín. No obstante, estas primeras Biblias en español no se tradujeron a partir de los idiomas originales, sino de la Vulgata latina. A partir del siglo XIV, los biblistas judíos comenzaron a producir diversas versiones españolas de las escrituras hebreas directamente del hebreo. En aquel entonces, España albergaba la mayor comunidad judía de Europa, y los traductores judíos tenían acceso a manuscritos de buena calidad. Un ejemplo destacado es la Biblia de Alba, que se completó en el siglo XV. Un prominente noble español llamado Luis de Guzmán encargó al rabino Moisés Arragel la traducción de la Biblia al español castizo, puro, y explicó las razones de su solicitud. Para empezar, la lengua romance de las Biblias de hoy está muy corrompida. Y segundo, las personas como nosotros forzosamente necesitan notas al margen para entender los pasajes oscuros. Esta comisión demuestra que la gente de aquel tiempo tenía mucho interés en leer y comprender la Biblia. También prueba que las escrituras en idiomas vernáculos tenían amplia circulación en España. Gracias a los traductores y copistas medievales, la gente educada de España podía leer la Biblia en su propio idioma. Por eso, el pueblo español conocía la Biblia mucho mejor que el pueblo alemán y el pueblo inglés antes de Lutero, comenta el historiador Juan Orts González. Con todo, a finales del siglo XV, la Inquisición española prohibió la traducción y posesión de Biblias en lenguas vernáculas, con lo cual comenzó un largo y oscuro capítulo en la historia de España. Pasarían 3 siglos antes de que se levantara la prohibición. En aquella época tan difícil, algunos traductores valientes produjeron nuevas versiones españolas en el extranjero y las metieron de contrabando en el país. Como demuestra esta historia de la Biblia en la España medieval, los adversarios de la palabra de Dios intentaron eliminarla por todos los medios, pero no pudieron silenciar el mensaje del Todopoderoso. La siguiente es información suplementaria.
La Biblia en otros idiomas de España. Catalán. La Biblia se tradujo al catalán en el siglo XIII. Una de esas versiones, la Biblia rimada, es una traducción parcial hecha en verso para facilitar la memorización del texto. En ese mismo siglo, entre 1287 y 1290, Jaume de Montjuïc realizó la primera traducción completa de la Biblia por órdenes del rey Alfonso II de Cataluña, Alfonso III de Aragón. Valenciano. A principios del siglo XV, Bonifacio Ferrer tradujo la Biblia al valenciano. Esta fue la primera Biblia impresa en España, año 1478. Por desgracia, todos los ejemplares de esta versión fueron consumidos por las llamas de la Inquisición. Solo sobrevivió una página, la última, que se encuentra en la Sociedad Hispánica de América, en Nueva York. Vasco. En 1571, Juan de Lizárraga tradujo al vasco las escrituras griegas, o Nuevo Testamento, gracias al patrocinio de la reina de Navarra. Su trabajo sentó las bases para una gramática unificada de dicho idioma. Se ha dicho que Lizárraga hizo por el vasco lo que Jerónimo por el latín y Lutero por el alemán. Retorno al artículo. Los incansables pioneros que tradujeron las escrituras al latín, gótico, árabe y español lograron que la Biblia echara raíces y se difundiera en la España medieval, y los traductores modernos han seguido sus pasos. Como resultado, millones de hispanohablantes de todo el mundo pueden leer la palabra de Dios en un idioma que les llega al corazón. Fin del artículo. Ejemplos de fe. Débora. Me levanté como madre en Israel. Débora mira a los soldados reunidos en la cima del monte Tabor. Se siente conmovida al verlos. Con los primeros rayos del sol, piensa en la valentía de esos hombres y en la fe de su comandante, Barak. Aunque son un ejército grande de 10,000 soldados, todos verán puesta a prueba su fe y valor. Tienen muy pocas armas y están por enfrentarse a un enemigo sanguinario que los supera en número. Pero aquí están, listos para la batalla, y gracias al valor de una mujer. Imagínese a Débora en la cima del monte Tabor, sus vestidos mecidos por la brisa, contemplando junto a Barak un paisaje imponente. Desde la plana cima de esta montaña, a más de 400 metros, 1,300 pies de altura, tienen una vista estratégica de la llanura de Esdrelón o Jezreel, que se extiende hacia el suroeste. El río Sison se abre camino por el verde valle para desembocar en el Mar Grande, pasando cerca del Monte Carmelo en su recorrido. Quizás el río estaba seco aquella mañana. Sin embargo, algo brillaba en la planicie. ¿Qué era? El ejército de Císara se estaba acercando. Y lo que destellaba era una poderosa arma que lo llenaba de orgullo. 900 carros equipados con afiladas cuchillas de hierro que les salían de los ejes, una visión que no auguraba nada bueno. Císara pretendía eliminar a aquellos israelitas apenas armados como si de cortar hierba se tratara. Débora sabía que Barak y sus hombres estaban a la espera de que les diera alguna orden o les hiciera alguna señal. ¿Cómo habrá sido para ella ser la única mujer presente y tener una responsabilidad tan grande sobre sus hombros? ¿Se habrá preguntado qué hacía allí? Claro que no. El propio Jehová, su Dios, fue quien le dijo a ella que iniciara esta guerra. También fue él quien le dijo que la guerra acabaría por mano de una mujer. Jueces 4:9. ¿Qué nos enseña sobre la fe la historia de Débora y aquellos valientes guerreros? Tienes que desplegarte sobre el monte Tabor. La primera vez que se menciona a Débora en la Biblia, se dice que es una profetisa. Aunque no es un título común en la Biblia, Débora no fue la única. La nota a pie de página dice: otras profetisas fueron Miriam, Huldá y la esposa de Isaías. Fin de la nota. Además, esta fiel mujer también actuaba de jueza, zanjando disputas y dando las respuestas de Jehová cuando surgían problemas en la nación. Débora vivía en la región montañosa de Efraín, entre Betel y Ramá.
tenía la costumbre de sentarse debajo de una palmera para recibir a las personas y ayudarlas con la guía de Jehová. Sin duda, la tarea era difícil, pero a ella no la intimidaba. Además, la situación era preocupante. En una canción que más adelante compuso con Barak, declaró la razón al decir: «Ellos procedieron a escoger dioses nuevos. Fue entonces cuando hubo guerra». Jueces 5:8. En vista de que los israelitas le habían dado la espalda a Jehová para servir a otros dioses, él los había abandonado en manos de sus enemigos. Ahora estaban bajo el dominio del rey cananeo Jabín, quien tenía al frente de su ejército al temible general Sísara. Los israelitas temblaban con solo oír el nombre de Sísara. La religión y la cultura de Canaán se caracterizaban por su terrible crueldad. De hecho, el sacrificio de niños y la prostitución en los templos eran prácticas habituales. ¿Se imagina lo que sería estar bajo el dominio de un general cananeo y de todo su ejército? Según el canto de Débora, viajar por la nación era casi imposible y las aldeas estaban deshabitadas. Seguramente, la gente vivía aterrorizada y tenía que esconderse en los bosques y las colinas, sin poder cultivar sus campos ni andar por los caminos por temor a ser atacados, a que secuestraran a sus hijos o a que violaran a sus mujeres. La nota a pie de página dice: la canción de Débora indica que Sísara acostumbraba a regresar de sus campañas militares trayendo consigo muchachas como parte del botín para sus soldados. A veces, entregaba más de una joven a cada uno. En la canción se utiliza la palabra hebrea para matriz, que también significa muchacha o doncella. El uso de ese término indica que a las mujeres se las valoraba solo por su capacidad reproductiva. Es probable que la violación fuera una práctica común. Fin de la nota. Los israelitas estuvieron 20 años bajo esta cruel dominación, hasta que Jehová vio que su terco pueblo había cambiado de actitud. O como dice la canción de Débora y Barak: hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Débora estaba casada con un hombre llamado Lapidot. Aunque no se sabe si tenían hijos, ella fue madre en Israel, en el sentido de que Jehová la escogió para que cuidara de la nación como una madre. Le encargó que mandara llamar a un hombre fiel y valiente, el juez Barak, para que se enfrentara a Sísara. Mediante Débora, Jehová le comisionó a Barak que juntara en el monte Tabor a 10,000 hombres de 2 tribus de Israel. Débora le transmitió la promesa de Dios de que vencerían a Sísara, a su ejército y a sus 900 carros de guerra. Esta promesa habrá sorprendido a Barak, dado que Israel no tenía un ejército y contaba con muy pocas armas. Aún así, Barak estuvo dispuesto a pelear. Pero con una condición: que Débora subiera con ellos al monte Tabor. Algunos opinan que Barak tenía poca fe y que por eso hizo esa petición, pero eso no es cierto. A fin de cuentas, no le pidió a Dios más armas, sino que un representante suyo fuera con él y sus hombres para darles ánimo. Jehová estuvo de acuerdo y permitió que Débora los acompañara. De todos modos, hizo que ella profetizara que el mérito de la victoria se lo llevaría una mujer. Dios había decidido que una mujer mataría al cruel Sísara. En la actualidad, las mujeres son víctimas de muchas injusticias, actos de violencia y abusos. Pocas veces se las trata con la dignidad que Dios quiere que reciban. Pero Él valora por igual a hombres y mujeres, y todos pueden recibir su aprobación. El caso de Débora nos recuerda que Dios también honra a las mujeres al encargarles tareas importantes, demostrando que confía en ellas. Por eso es fundamental que no adoptemos los prejuicios que abundan en este mundo. La tierra se meció, los cielos también gotearon. Barak puso manos a la obra y reclutó 10,000 hombres que tuvieran el valor de enfrentarse a las aterradoras fuerzas de Sísara. Sin duda, al dirigirse al monte Tabor, le tranquilizaba tener a su lado a alguien que les infundiera ánimo. Débora fue subiendo con él. Jueces 4:10. Para aquellos soldados habrá sido muy motivador ver que esta valiente mujer subía con ellos, dispuesta a arriesgar su vida por amor a Jehová. Sísara reaccionó de inmediato cuando se enteró de que Israel había juntado a un ejército para luchar contra él.
varios reyes cananeos enviaron sus ejércitos para apoyar a las fuerzas del rey Jabín, que al parecer era el más poderoso de todos ellos. El avance de las tropas y los 900 carros hacía un ruido ensordecedor, y la tierra temblaba bajo su paso. Los cananeos estaban seguros de que acabarían rápidamente con el lastimoso ejército israelita. ¿Qué harían Barak y Débora? Si se quedaban en las laderas del Tabor, tendrían ventajas sobre las fuerzas cananeas, ya que los carros solo funcionaban en terreno plano. Pero Barak pelearía únicamente como Jehová le indicara, así que esperó las instrucciones de Débora. Por fin, el momento llegó. «Levántate», le dijo Débora, «porque este es el día en que Jehová ciertamente dará a Sísara en tu mano. ¿No es Jehová quien ha salido delante de ti?» Y eso hizo Barak. Descendió del monte Tabor con sus 10,000 hombres. La nota a pie de página dice: la batalla que tuvo lugar a continuación se describe 2 veces en la Biblia. En el capítulo 4 de Jueces se narra lo que ocurrió, y en el capítulo 5 se menciona en el canto de Débora y Barak. Ambos relatos se complementan, pues cada uno aporta detalles que el otro no incluye. Fin de la nota. Las tropas de Israel se lanzaron colina abajo y llegaron a campo abierto, a la planicie, dirigiéndose directamente a aquellas temibles máquinas de guerra. ¿Los ayudaría Jehová? ¿Saldría delante de ellos, como había dicho Débora? La respuesta no se hizo esperar. La tierra se meció, los cielos también gotearon, dice el relato. El orgulloso ejército de Sísara se desconcertó cuando les cayó encima un tremendo aguacero. Parece que llovió tanto que el terreno enseguida se inundó. De un momento a otro, los pesados carros quedaron inservibles. Se hundieron en el fango y no había manera de sacarlos de allí. Jueces 5:4. A Barak y sus hombres no les importó la lluvia. Sabían que Jehová la había enviado. Así que empezaron a atacar a los soldados cananeos. En su función de ejecutores divinos, no dejaron ni a un enemigo con vida. El río Sison creció e inundó el valle, arrastrando los cadáveres río abajo hacia el mar grande. En nuestro tiempo, Jehová ya no envía a sus siervos a ninguna guerra, pero sí quiere que peleemos por nuestra fe en una guerra espiritual. Al obedecer a Dios demostramos de qué lado estamos en esa lucha. Debemos ser valientes porque los enemigos de Dios pueden llegar a ser muy crueles. Sin embargo, Jehová sigue siendo el mismo y protegiendo a quienes confían en él, como Débora, Barak y los valientes soldados israelitas. Muy bendita entre las mujeres. Pero uno de los enemigos, el peor, ha escapado. Sísara, que tanto dolor causó al pueblo de Dios, salió corriendo. Abandonando a sus hombres en el lodo, se escurrió entre los soldados israelitas hacia terreno más firme. Corrió muchos kilómetros para refugiarse con alguno de sus aliados. Aterrorizado ante la posibilidad de que los israelitas dieran con él, se dirigió al campamento de Eber, un kenita que se había separado de su gente para establecerse más al sur y que tenía un acuerdo de paz con el rey Jabín. Sísara llegó agotado al campamento de Eber, que no estaba en casa, pero Jael, la esposa, lo recibió. Sísara habrá dado por sentado que ella respetaría el acuerdo de su esposo con el rey Jabín. Probablemente ni se le pasó por la cabeza la idea de que una mujer tuviera una opinión diferente a la de su esposo. ¡Qué equivocado estaba! Sin duda, Jael conocía la maldad de los cananeos y cómo oprimían a la gente. Así que tuvo que tomar una decisión. ¿Podía ayudar a este hombre cruel o podía ponerse del lado de Jehová y acabar con el enemigo del pueblo de Dios? Pero, ¿cómo podría una mujer derrotar a un fuerte y curtido guerrero? Jael no tenía tiempo que perder, así que invitó a Sísara a entrar en su tienda. Él le mandó que no dijera a nadie que se había escondido allí si alguien preguntaba por él. Entonces Sísara se acostó a descansar, y Jael lo cubrió con una manta. Cuando él le pidió agua, ella le sirvió leche tibia. El hombre no tardó en quedarse profundamente dormido. En eso, Jael agarró una estaca y un martillo, 2 objetos que, como toda mujer nómada, sabía usar muy bien. Se acercó despacio a él para hacer algo que requirió mucho valor: acabar con ese enemigo de Jehová.
Si tan solo hubiera dudado un instante, habría fracasado. ¿Actuó pensando en el pueblo de Dios, que por tantos años había sufrido la crueldad de este hombre? ¿O lo hizo por el privilegio de ponerse de parte de Jehová? La Biblia no lo dice. Solo sabemos que ejecutó a Sísara en un momento. Poco después llegó Barak persiguiendo a su enemigo. Cuando Jael le mostró el cuerpo con la estaca clavada en las sienes, enseguida se dio cuenta de que la profecía de Débora se había cumplido. Una mujer había derrotado al poderoso Sísara. Muchos escépticos de nuestro tiempo han criticado a Jael, pero para Barak y Débora, lo que ella hizo fue muy loable. En la canción que compusieron bajo la guía divina, la llaman muy bendita entre las mujeres por su valentía. Jueces 5:24. Evidentemente, Débora no envidió la honra que Jael recibió, pues para ella lo más importante era que se cumpliera la palabra de Jehová. Con la muerte de su general, el rey Jabín perdió su poder. Por fin había acabado la tiranía cananea. Israel disfrutó de paz por los siguientes 40 años. No hay duda de que la fe de Débora, Barak y Jael fue recompensada. Como Débora, seamos valientes, pongámonos de parte de Dios y animemos a otros a hacer lo mismo. Si así lo hacemos, con la ayuda de Jehová venceremos y disfrutaremos de paz por la eternidad. Fin del artículo. ¿Fue Pedro el primer papa? El cardenal Jorge Mario Bergoglio, Societas Iesu, ha sido elegido sumo pontífice, 265º sucesor de Pedro. Vatican Information Service, Ciudad del Vaticano, 13 de marzo de 2013. El obispo de Roma tiene el derecho de primacía sobre la Iglesia Universal dado que es el sucesor de San Pedro, quien recibió de Jesucristo esta prerrogativa. La primacía del obispo de Roma en los primeros 3 siglos, de Vincent Hermoni, 1903. Si alguno, pues, dijere que el romano pontífice no es sucesor del bienaventurado Pedro en el mismo primado, sea anatema, es decir, un excomulgado. Primer Concilio Vaticano, 18 de julio de 1870. Para millones de católicos de todo el mundo, la decisión de 1870 del Primer Concilio Vaticano es un dogma de la Iglesia, una enseñanza clave. Pero lo que importa es saber si se trata de una enseñanza bíblica. Es más, ¿es el Papa Francisco el sucesor del apóstol Pedro? ¿Y fue Pedro el primer papa? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El decreto del Concilio Vaticano de 1870 se basó principalmente en su interpretación de Mateo 16, 16 a 19 y Juan 21, 15 a 17. Al leer las conversaciones entre Jesús y Pedro en estos pasajes y en otros relatos de la Biblia, vemos que el apóstol tuvo un papel clave en los inicios del cristianismo. De hecho, cuando se conocieron, Jesús predijo que Pedro mostraría tener cualidades como las de una piedra. ¿Pero le dio Jesús un puesto superior? En Mateo 16, 17 y 18, leemos estas palabras de Jesús. Y yo te digo, tú eres Pedro, nombre que significa un trozo de roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. La nota a pie de página dice, todas las citas de este artículo están tomadas de la Biblia El Libro del Pueblo de Dios, que es la traducción disponible en la página oficial de Internet del Vaticano. Fin de la nota. ¿Estaba diciendo Jesús que Pedro, un humano, sería el fundamento de su iglesia o congregación? ¿Estaría por encima del resto de los seguidores de Jesucristo? ¿Cómo interpretaron esas palabras los apóstoles que estaban escuchando? Los evangelios muestran que, después de esa conversación, discutieron en varias ocasiones sobre quién de ellos era el más importante. Si Jesucristo le hubiera dado un puesto superior a Pedro, ¿habría alguna duda de quién era el más importante de los apóstoles? ¿Qué entendió el propio Pedro con las palabras de Jesús?
al ser judío, sin duda conocía bien las profecías hebreas que hablaban de una piedra o piedra angular. Cuando Pedro les escribió una carta a otros cristianos, les explicó que esa piedra de la que se había profetizado era el Señor Jesucristo, el Mesías. El apóstol utiliza el término griego Petra para referirse exclusivamente a Cristo, precisamente la misma palabra que usó Jesús en Mateo 16:18. El apóstol Pablo también fue un discípulo fiel de Jesucristo. ¿Creía él que Jesús le había otorgado cierta primacía a Pedro? Pablo reconoció el papel de Pedro en la congregación cristiana del primer siglo. Dijo que el apóstol estaba entre los que eran considerados como columnas de la iglesia. Es decir, para Pablo había más de una columna. Gálatas 2:9. Además, si Jesús hubiera nombrado a Pedro cabeza de la congregación cristiana, ¿habría dicho Pablo que los demás cristianos lo consideraban una de las columnas de la iglesia? Cuando en una ocasión Pablo reprendió a Pedro porque no trataba igual a todas las personas, escribió luego de forma respetuosa pero directa: «Yo le hice frente porque su conducta era reprensible». Gálatas 2:11-14. Esto muestra que, para Pablo, Jesús no había fundado su iglesia o congregación sobre Pedro ni sobre ningún otro hombre imperfecto. Más bien, sabía que el fundamento de la congregación era Jesucristo. Pablo estaba convencido de que esa roca era Cristo. Primera a los Corintios 3:9-11 y 10:4. Tú eres Pedro. Entonces, ¿qué significan las palabras «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia»? Para entender bien este pasaje, es necesario leer el contexto. ¿De qué estaban hablando Jesús y Pedro? Jesús acababa de preguntarles a sus discípulos: «¿Quién dicen que soy?». Sin dudarlo ni un instante, Pedro contestó: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús lo felicitó por su respuesta y agregó que edificaría su iglesia o congregación sobre una piedra más sólida, la piedra en la que Pedro acababa de expresar su fe, Jesucristo mismo. Mateo 16:15-18. Fue por ello que muchos de los padres de la iglesia indicaron en sus escritos que la piedra mencionada en Mateo 16:18 es el Cristo. Por ejemplo, en el siglo V, Agustín de Hipona escribió: «El Señor dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Pedro había dicho: Tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor respondió: sobre esta piedra que tú confiesas, edificaré mi iglesia». Agustín enfatizó en varias ocasiones que la piedra era Cristo. Si Agustín y otros como él fueran juzgados según la doctrina actual de la Iglesia Católica, serían considerados herejes. De hecho, no serían los únicos. El teólogo suizo Ulrich Luz dice que muchos eruditos bíblicos modernos han llegado a la conclusión de que la piedra es Jesús, por lo que también serían considerados herejes por el Concilio Vaticano de 1870. ¿Es el Papa el sucesor de Pedro? El título Papa era completamente desconocido para el apóstol Pedro. Lo cierto es que hasta el siglo IX, fuera de Roma, muchos obispos lo utilizaban para referirse a sí mismos. Además, el término casi no se usó como título oficial hasta el siglo XI. Lo que es más, los primeros cristianos no creían que el apóstol Pedro hubiera recibido alguna primacía ni que ésta se hubiera pasado a ningún sucesor. Por esto, el erudito alemán Martin Hengel llegó a la conclusión de que no hay pruebas históricas ni teológicas para el primado papal. Entonces, ¿fue Pedro el primer papa? ¿Tuvo sucesores en el cargo? ¿Es el dogma católico sobre la primacía papal una enseñanza bíblica? La única respuesta válida a cada una de estas preguntas es no. Jesucristo edificó sobre sí mismo su iglesia,
la verdadera congregación cristiana. Ahora nos toca a cada uno de nosotros responder a una importante pregunta. ¿He hallado la verdadera Iglesia de Cristo? La siguiente es información suplementaria. Historia de la primacía papal. Año 32. Jesús predice que edificará su iglesia o congregación sobre sí mismo. No le otorga ninguna primacía al apóstol Pedro. Años 55 a 64. Los apóstoles Pablo y Pedro escriben varias cartas en las que exponen que Jesús es el único fundamento de la congregación cristiana. Años 254 a 257. Esteban, obispo de Roma, promueve la idea de que tiene autoridad sobre los demás obispos por ser sucesor de Pedro. Sin embargo, otros obispos, como Firmiliano de Cesarea y Cipriano de Cartago, rechazan sus pretensiones. Años 296 a 304. Primer registro conocido que confirma el uso del título Papa para referirse al obispo de Roma. Siglo V. León I, obispo de Roma, usa Mateo 16:18 para defender su superioridad sobre el resto de los obispos. Siglo VI. Aumenta el uso del título Papa para hacer referencia al obispo de Roma, pero los obispos fuera de Roma continúan empleándolo para ellos mismos hasta el siglo IX. Año 1075. El Papa Gregorio VII anuncia que el título Papa es exclusivo para el obispo de Roma. Según cierto historiador, el Dictatus Papae, Dictados del Papa de Gregorio VII, hace que el papado parezca reemplazar a Cristo. Año 1870. El primer concilio vaticano establece que el romano pontífice es sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles y verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la Iglesia. Fin del artículo.